muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas, desde aquí, en la ciudad de Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el segundo y último capítulo de esta miniserie sobre los requisitos bíblicos y necesarios para ser un verdadero pastor de una verdadera iglesia bíblica. En la semana pasada vimos los requisitos de un verdadero pastor tomados de 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante. Y hoy cerraremos esta serie con los requisitos que da Pablo en Tito capítulo 1 versículo 6 en adelante. Así que le invitamos a quedarse con nosotros hasta el final para descubrir en qué debe de estar basado un verdadero pastor de una verdadera iglesia bíblica y si usted está siguiendo o no a un verdadero pastor. Dividiremos el mensaje de hoy en 3 partes para su mejor comprensión. En la primera parte hablaremos de los pastores que no tienen los requisitos bíblicos para ser pastores. En la segunda parte hablaremos de los pastores morales que reúnen los requisitos de Timoteo y Tito. Y en la tercera parte del programa hablaremos del verdadero pastor bíblico. Entremos entonces en el análisis de la primera parte. Punto número 1. Con estas listas detalladas de Timoteo y Tito, con los requisitos que debe tener un pastor, Pablo nos muestra a un Dios detallista que demanda cosas muy concretas para demostrarnos que no cualquiera puede ser pastor. Esos requisitos son varios, son muy concretos y son muy exigentes. Punto número 2. En estas 2 listas de Timoteo y Tito, Dios recalca, Dios repite y Dios nos recuerda los mismos requisitos en 2 cartas a la vez para enseñarnos la importancia de sus condiciones. La repetición es la mejor técnica para aprender. Punto número 3. Piense conmigo esto. Estas 2 listas súper detalladas, con unos 17 requisitos en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante, y con unos 17 requisitos también en Tito capítulo 1 versículo 6 en adelante, si sumamos ambas listas dan muchos requisitos. Es cierto que unos pocos requisitos se repiten en ambas listas, pero quitando los requisitos que se repiten, tendríamos más o menos unos 20 estrictos requisitos para ser pastor. ¡Wow! Son muchos requisitos para un puesto, ¿no le parece? Entonces nos preguntamos, en el día de hoy, ¿habrá algún pastor que reúna todos esos requisitos que hay en Timoteo y Tito? Yo diría que de los miles de pastores o líderes que hay en el mundo mal llamado cristiano, ni el 1% de esos miles de pastores reúnen todos los requisitos que hay en estas listas. Por lo tanto, estimado oyente, por pura lógica, entonces casi todos esos miles de pastores son pastores fraudulentos, no son aptos para ser pastores, están ejerciendo algo que Dios no les ha mandado y no les corresponde. No fueron puestos por Dios, no son aceptados por el Espíritu de Dios, que fue precisamente quien hizo la lista, sino que fueron puestos como pastores por ellos mismos o fueron puestos por otros pastores falsos. ¿Se da cuenta de la tremenda gravedad de este tema, estimado oyente? La gente está en riesgo porque está siendo enseñada por pastores que no son acreditados. Todos los pastores que usted ve en las iglesias o en internet, casi ninguno reúne todos los requisitos bíblicos que da la palabra de Dios y por lo tanto, al no estar acreditados, están guiando mal a la gente. Si usted toma cualquier pastor en la red o cualquier pastor en cualquier iglesia y lo filtra por estos requisitos bíblicos, usted verá que ese pastor no es pastor, es un impostor y un vividor, aunque tenga apariencia de piedad. La conclusión es demoledora.
Y sabe una cosa más, estimado oyente, le voy a decir algo sincero. Es muy probable que su pastor, su iglesia local y los líderes de esas iglesias donde usted se congrega, ese pastor esté en ese grupo de no aptos para ser pastor, si los filtramos por estas dos listas que tenemos hoy. Aunque ellos digan que son pastores, o que consiguieron el título de pastor, o que les dieron en algún lugar un certificado de ordenación pastoral, o que hicieron un curso online, o que pagaron un dineral en alguna universidad cristiana, o que los hicieron pastores habiendo ido a un instituto bíblico interdenominacional, esos títulos no le valen de nada para ser pastor. Eso no es bíblico. Así no se pone un pastor. Punto número 4. Piense ahora conmigo este otro argumento sencillo. Suponga que en la vida cotidiana hay una empresa que solicita un candidato. Y esa empresa ha puesto una serie de requisitos indispensables para acceder a ese puesto. Si alguien no reúne todos esos requisitos o solo reúne una parte de los requisitos, ¿qué cree usted que pasará, estimado oyente? ¿Usted cree que lo contratarán? Pues es sencillo que no. El argumento es tan sencillo que lo entiende un niño. No podrá acceder a ese puesto de la empresa por no reunir todos los requisitos. De la misma manera, estimado oyente, Dios pone unos requisitos estrictos en Timoteo y Tito para servir en la verdadera iglesia de Dios. ¿Comprende el ejemplo? Así que si usted está yendo a una iglesia que tiene pastor que no reúne todos los requisitos de Timoteo y Tito, su pastor es un impostor, aunque tenga apariencia de piedad. O si usted está en una iglesia que tiene sacerdote o rabino, esos no están acreditados delante de Dios como líderes, sino que son un fraude, porque esos puestos ya no están en el Nuevo Testamento. Los sacerdotes católicos, los pastores calvinistas reformados, los presbiterianos, los adventistas, los pentecostales, los unicitarios, los rabinos, los mesiánicos, los bautistas liberales y otros muchos más, todos esos pastores en sí, por el solo hecho de pertenecer a esas denominaciones herejes que hemos dicho, por tener iglesias como edificios, por defender el divorcio o por tener mujeres pastoras, ya con eso están desacreditados como pastores. ¿Ve qué sencillo es detectar un lobo a pesar de que parezcan buenas personas o tengan apariencia de piedad? Si a eso le sumamos que muchos pastores son divorciados recasados, o admiten y enseñan el divorcio y el recasamiento del divorciado, y esto lo admiten todas esas iglesias que hemos nombrado antes, entonces llegamos a la terrible realidad que hemos dicho antes. Miles de pastores, pastoras, sacerdotes y rabinos de esas iglesias son falsos. Son líderes vestidos de oveja que tienen apariencia de piedad, pero en realidad están lejos de ella y están llevando a la gente al abismo. El tema es grave, muy grave. ¿Se da cuenta del tema, estimado oyente? Si usted está en alguna de esas iglesias que hemos dicho antes, usted está pecando por seguir a un pastor no acreditado bíblicamente. El tema es serio, muy serio. No estoy siendo sensacionalista ni barriendo para nuestra casa, no. Sino que estamos abriendo los ojos a los oyentes porque el 99% de los seguidores del Ministerio Tinajas, de los más de 42.000 suscriptores que ya tiene el canal, están en iglesias falsas, con pastores no acreditados, y eso tiene repercusión espiritual para usted. ¿Sabe cuál es? La condenación eterna. Punto número 5. Pero pastor, la Biblia habla en Romanos capítulo 16, versículo 1 de Febe como la diaconisa de la iglesia de Cencrea. Así es, estimado oyente. Pero diaconisa no significa pastora, porque son dos palabras diferentes en la Biblia. Una cosa es diaconisa y otra cosa es pastora. La función de los diáconos, sean hombres o mujeres, tenemos que definir entonces concretamente qué es ser diaconisa. Para empezar, diaconisa no es pastora. Y, sencillamente para no extendernos mucho, el diaconado femenino se reduce solo a funciones de ayuda al pastor, pero sin liderar en la iglesia, ni mandar sobre los varones. Por ejemplo,
Una mujer puede ser diaconisa en el área administrativa de la iglesia, en la enseñanza a otras mujeres de la iglesia, en la enseñanza a los niños de la iglesia o en el liderazgo de evangelismo con otras mujeres de la iglesia para evangelizar a otras mujeres del mundo. En definitiva, ese único pasaje de Pablo nombrando el diaconado de la mujer en la iglesia no justifica el pastorado de la mujer, no implica autoridad de la mujer sobre el hombre, ni liderar, ni enseñar, ni cantar en público, ni exponerse ante todo el mundo, sino que es una función sobria, callada, limitada y administrativa en la iglesia. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en la segunda parte del mensaje. Bien, habiendo dicho esto, repasemos entonces ahora la lista de requisitos pastorales de Tito capítulo 1 versículo 6 en adelante, que la mayoría ya los hemos comentado en el mensaje anterior de la semana pasada con la carta de Timoteo. Pero hoy los veremos de forma más resumida y rápida para no ser repetitivos. Escuche ahora la lista de requisitos para ser pastor. Y cuando los vaya escuchando, piense en su pastor y fíltrelo a medida que vamos diciendo los requisitos. Pero antes de leerlos, quiero decirle esto. Si usted tiene una pastora, sencillamente con el primer requisito comprobará que ya está desacreditada como pastora, porque la Biblia prohíbe a la mujer ser pastora. Esa mujer no es pastora, es una víbora. Los requisitos de Timoteo y Tito son solo para hombres. Ahora, si usted tiene un sacerdote como líder, cuando leamos la lista de los requisitos, verá que ese lobo no reúne todos los requisitos bíblicos. Por lo tanto, también está descartado. Y por último, si usted está en una congregación donde hay un rabino moderno, de esos que están proliferando en la red como setas, haciendo apología de lo hebreo o lo judío, usted está siguiendo a un lobo. El Nuevo Testamento no habla de rabinos. Y si usted está en alguna iglesia restante, escuche, piense y filtre a continuación a su pastor. Dice Pablo a Tito: escucha bien esto, Tito. Mira, el pastor tiene que ser de conducta intachable, marido de una sola mujer, o sea, que no sea divorciado ni recasado ni defienda el divorcio, y tampoco que viva en unión libre. Ten esto en cuenta. Ahora, si tiene hijos, deben ser salvos, deben ser convertidos, deben ser creyentes, deben ser obedientes, no deben ser mundanos ni rebeldes. Si sus hijos son inconversos, no puede ser pastor. Ten esto muy en cuenta, Tito. El pastor no puede tener soberbia, ni ser arrogante, ni maleducado, ni de mal genio, ni dado a la bebida, ni hombre peleón, ni hombre violento, ni amigo del dinero, ni ganar dinero de forma deshonesta. El pastor debe ser hospitalario, es decir, el pastor debe compartir su casa con la congregación. Debe ser un hombre bueno, que sea sobrio, es decir, que sea equilibrado en su forma de vivir, que no despilfarre el dinero, que haga cosas con justicia, que tenga dominio propio y no ande peleando con todo el mundo. También ten en cuenta esto, Tito. El pastor que vayas a poner, que sea un hombre que esté bien aferrado a la palabra de Dios y así sepa enseñar la sana doctrina. Y por último, estimado Tito, que el candidato sea un hombre que sepa argumentar y que sepa dar respuestas con razonamientos bíblicos cuando la gente le pregunta algo. En fin, básicamente en lenguaje popular, estos son los requisitos que le dijo Pablo a Tito en capítulo 1, versículo 6 en adelante. Por cierto, volvemos a la pregunta, ¿estos requisitos los tiene su pastor? Recuerde que en estos requisitos, tanto en Timoteo y Tito, quedan descartadas las mujeres, los sacerdotes y los rabinos. Entremos ahora en el análisis de la tercera parte del mensaje. Ahora, escuche muy bien esto, estimado oyente. Escúchelo con suma atención. Es algo muy importante que vamos a enseñarle, algo fundamental. Como puede ver, estoy haciendo énfasis. Vamos a usar nuestro último argumento contundente
que derriba a todos los líderes de hoy. Vamos a recordarle que, para que sea un verdadero pastor bíblico, no solo tiene que tener los requisitos de Timoteo y Tito, sino que también tiene que tener los dos requisitos más importantes, básicos e indispensables, que están en Marcos capítulo 1, versículo 15. Sin los requisitos de Marcos capítulo 1, versículo 15, aunque tenga todos los requisitos de Timoteo y Tito, no puede ser puesto como pastor. Sí, ha oído bien. Es posible que quizás haya algún pastor que reúna todos estos requisitos de Timoteo y Tito, como dijimos antes. Quizás haya un 1%, pero, ese pastor con los requisitos de Timoteo y Tito sería solo un pastor moral, no un pastor convertido, no un pastor salvo, porque para ser salvo necesita los dos requisitos de Marcos capítulo 1, versículo 15. Pero pastor Ricoy, Espere un momento, ¿Cómo dice esto de que teniendo todos los requisitos de Timoteo y Tito, eso aún no lo hace correcto pastor? ¿Cómo puede ser eso si usted acaba de decir que para ser pastor debe tener todos esos requisitos de Timoteo y Tito? Entonces, ¿cómo ahora dice usted que teniendo todos esos requisitos aún puede no ser un verdadero pastor? ¿Cómo? Bueno, no se asuste, no se altere, no se precipite, estimado oyente. Pero es así, tal como lo hemos dicho, porque hemos dejado para el final de la serie los dos requisitos más importantes e indispensables que un auténtico pastor debe tener, aparte de tener los requisitos dados en Timoteo y Tito. Escuche bien esto. Los requisitos de Timoteo y Tito son requisitos que van después de los dos requisitos previos que tiene que tener todo pastor en Marcos 1:15. Se lo repito. Los requisitos de Timoteo y Tito son requisitos indispensables que van después de los requisitos previos que tiene que tener todo pastor de Marcos 1:15, que son los requisitos para la salvación. Los requisitos de Marcos 1:15 son los primeros dos requisitos que tiene que tener todo pastor y que están subyacentes bajo las listas de Timoteo y Tito. Porque si una persona reúne todos los requisitos de Timoteo y Tito, pero no se ha convertido por medio de los dos requisitos de Marcos 1:15, ese pastor será solo un pastor moral, no un pastor convertido. ¿Entiende el argumento, estimado oyente? Este es el argumento poderoso que hemos dejado para el final de la serie. Timoteo y Tito son requisitos importantísimos, son requisitos morales, pero son requisitos que solo son para después de cumplir los requisitos espirituales de Marcos 1:15. ¿Ve? Siempre acabamos en el mismo punto central. Todo converge en el noble arte de redirigir todo hacia el Evangelio. Todo tiene que tener la base de la salvación, un arte que no tienen los pastores del día de hoy. Sin salvación correcta, sin Evangelio correcto, sin Marcos 1:15, de poco sirven los requisitos de Timoteo y Tito. Cuando Pablo le da esos requisitos a Timoteo y Tito, es porque evidentemente se supone que los candidatos ya se habían convertido por medio de los requisitos del Evangelio. O sea, que eran hombres salvos por medio de la verdadera salvación, y entonces Pablo dice, bueno, ahora sí, busca hombres no solo convertidos, sino que a la vez tengan también estos requisitos que te he escrito, estimado Timoteo y estimado Tito. Un verdadero pastor de una verdadera iglesia bíblica debe estar basado en el verdadero evangelio. No se puede ser verdadero pastor ni tener los requisitos de pastor si antes no se tienen los dos requisitos más importantes, los requisitos de la conversión por medio del arrepentimiento de los pecados y la fe en el Evangelio, como dice Marcos 1:15. Sin estos dos requisitos, los requisitos de Timoteo y Tito son solo moralidad.
Hemos hablado muchas veces con pastores que son solo morales con los requisitos de Timoteo y Tito, pero no tenían los requisitos básicos de Marcos capítulo 1, versículo 15. Es decir, no eran salvos, eran solo morales. Por lo tanto, al llegar al final de esta serie, llegamos a dos conclusiones. Primera conclusión: para ser un verdadero pastor hay que reunir los requisitos de Marcos 1:15 y los requisitos de Timoteo y Tito. Debe tener todos estos requisitos. Segunda conclusión de la serie es que hay tres grupos de pastores en el día de hoy. El primer grupo es el más abundante: lobos vestidos de oveja. Miles de pastores falsos, pastoras, rabinos y sacerdotes, todos sin los requisitos de Timoteo, Tito y Marcos 1:15. Por lo tanto, todos perdidos. El segundo grupo de pastores es un grupo menor, más reducido. Es el grupo de pastores morales que sí reúnen los requisitos de Timoteo y Tito, pero no reúnen los requisitos de Marcos 1:15. Y el tercer grupo es el grupo de pastores verdaderos que no solo reúnen todos los requisitos de Timoteo y Tito, sino que también han cumplido los dos requisitos de Marcos 1:15. Este grupo de pastores es el más pequeño, el más selecto, el más valioso, el más escaso y el verdaderamente aprobado por Dios. Entonces la pregunta obligada es: ¿en cuál de estos tres grupos está su pastor, estimado oyente? Y la pregunta para los pastores que nos están escuchando es: ¿en qué grupo está usted, estimado pastor? Ahora, llegados ya al final del mensaje, entonces queda redirigir el tema de hoy al punto que se debe llegar siempre y que tantas veces hemos dicho al final de cada uno de nuestros mensajes. Para que usted pueda ser un correcto pastor o líder ante Dios y ante los hombres. Para que usted pueda ser perdonado de todos los pecados que ha cometido a lo largo de su vida como falso pastor. Para que usted pueda ser librado de la condenación eterna por estar metido en una iglesia falsa siguiendo un falso pastor. Para que usted como líder sea perdonado de haber engañado a mucha gente como pastor. Para que usted sea incorporado a la verdadera iglesia de Dios. Para que usted pueda ser correctamente salvo de la condenación eterna. Para que usted sea perdonado de haber sido solo un pastor moral. Y para que sea correctamente perdonado de todos los pecados de su vida, sea o no sea pastor, usted debe obedecer los dos requisitos jurídicos y universales que Dios manda a todo hombre en Marcos capítulo 1, versículo 15, y que nosotros con gusto se lo detallamos a continuación. Los tiene en pantalla. El primer requisito correcto, bíblico y jurídico que Dios le manda a todo hombre para recibir el perdón de los pecados y para ser un verdadero pastor es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene dos pasos. Primer paso: usted debe reconocer de forma concreta sus pecados pasados ante Dios y luego debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Por ejemplo, en este caso, usted debe abandonar el pastorado. Usted debe abandonar el pastorado femenino. Usted debe abandonar el sacerdocio o ser rabino. Usted debe abandonar el ser líder de cualquiera de estas sectas que hemos dicho antes. Este sería el primer paso: reconocer y abandonar. Ahora, el segundo paso del arrepentimiento es este. Usted debe reconocer que es culpable de sus delitos ante Dios. Por ejemplo, haber sido líder cuando no era líder, y usted debe reconocer que era pastor cuando no era pastor, y que merece recibir la justicia de Dios por no haber estado convertido y haber engañado a mucha gente como líder. Todo esto sería el verdadero arrepentimiento. Bien, ahora veamos el segundo requisito jurídico que pone el Señor Jesús para el perdón de los pecados en Marcos 1:15. Creer el Evangelio. Así que vamos a analizar esas dos palabras, creer y Evangelio. Primero, empecemos por definir el Evangelio. Usted debe entender, estimado oyente, que en la cruz el Señor Jesús
murió para recibir la justicia que usted merece recibir por sus pecados. Esto, así de sencillo, es el Evangelio. Esta es la buena noticia que ningún pastor enseña, que la justicia divina que usted merecía por sus pecados cayó sobre el Señor Jesús. Esa es la causa de la muerte de Jesús. El Padre descarga su justicia para que no caiga sobre usted como delincuente. El Evangelio es la justicia de Dios caída sobre el Señor Jesús. Ahora nos falta explicarle el tema de la fe. ¿Qué es creer? Bueno, el tan manipulado término creer significa, bíblicamente hablando, apropiarse con su mano de fe de algo. Y en este caso, lo que usted debe creer, o sea, apropiarse, es de esa justicia caída en la cruz sobre el Señor Jesús. Cuando usted estira su mano de fe hacia el Calvario y toma esa justicia caída sobre el Señor Jesús para usted, eso es creer el Evangelio. Recuerde, el Evangelio es la justicia caída sobre el Señor Jesús. Y creer es apropiarse de esa justicia por la fe. Por lo tanto, habiendo explicado detalladamente todo esto, ahora le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, en el silencio de ese lugar, de rodillas y descalzo si su salud se lo permite, en señal de reverencia ante Dios, y hablándole a Dios en sus palabras, obedezca los dos requisitos que manda el Señor Jesús en Marcos 1:15 y que nosotros se los hemos detallado para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Abajo, en la descripción del vídeo, tiene una lista de pecados que le ayudarán a recordar los suyos a lo largo de su vida para que su arrepentimiento sea correcto. Luego, por medio de la fe, aprópiese de la justicia caída sobre el Señor Jesús y entonces Dios lo verá a usted perdonado de sus pecados y salvo de la condenación eterna. Luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Y hasta aquí, estimado oyente, con la segunda parte de la miniserie de los requisitos que son necesarios para ser pastor. Como siempre decimos, mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho en estos 2 programas fue suficiente para su reflexión. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar, queremos llegar a su corazón y a su razón y decirle que, si usted se siente identificado con nuestro trabajo pastoral, si ha sido ayudado de forma personal y usted quiere ayudarnos en la difusión de este canal, le animamos, estimado oyente, a colaborar voluntariamente por medio de PayPal. Abajo, en la descripción del vídeo, tiene el enlace y también tiene otras formas de envío. Muchísimas gracias anticipadas. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad intensa del tema de hoy, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos que hay en diferentes partes del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.